Buenas tardes a todos. Vamos a continuar los trabajos de este 27º Congreso Internacional de Historia Regional y 7º Encuentro de Historiadores de Sinaloa, con la presentación número 92 de Historia, Debate en el Mundo. Les comento brevemente que originalmente yo había propuesto que se presentara exclusivamente la memoria del tercer Congreso Internacional de Historia Debate, que aunque trae fecha ahí de 2009, salió a la divulgación y al mundo en el 2010, y consultando con el coordinador de Historia Debate, que desde España se encuentra difundiéndose al mundo, de Santiago de Compostela, él me dijo: no, lo vamos a cambiar, no vamos a presentar esa memoria porque Historia Debate es más que las memorias del tercer congreso. Así es que, en virtud de esa sugerencia del propio Carlos, dimos pie a que se presentara en general, en conjunto, lo que es Historia Debate, qué hace y cómo está contribuyendo al debate historiográfico a nivel mundial. Nos acompañan en esta mesa la doctora Renate Marcinske, la doctora Salia López González, el doctor Samuel Octavio Ojeda Gastelum, el maestro Mario César Islas Flores, y desde luego el animador, coordinador de Historia Debate, Carlos Barros. La mecánica va a ser de la siguiente manera: le vamos a pedir comprensión aquí a nuestros participantes de la mesa redonda. Va a ser un tiempo muy breve el que vamos a disponer, y alrededor de 8, máximo 10 minutos cada uno de ellos, para que al final el doctor Carlos Barros pueda hacer una intervención un poquito más extensa, pero también sintética, Carlos, porque tenemos escasa hora para concluir con los trabajos matutinos en este segundo día de trabajo de nuestro congreso. De Historia Debate, que es una contribución al debate historiográfico, a una reflexión sobre lo que hacen los historiadores y cómo va cambiando los centros mundiales. Se decía ya precisamente en las memorias del tercer congreso, y bueno, que se publica ahí, pero se debatió en esa ocasión, que la reflexión de los académicos mexicanos con los principios de Historia Debate como referente se ha centrado en aspectos medulares del paradigma propuesto, que sería un nuevo paradigma para la hechura de la historia, una nueva primavera, como ya nos lo decía propio Carlos Barros en el acto inaugural, donde la idea de progreso de la ilustración pues sea mejorada y enriquecida. ¿Y cuáles son las motivaciones de estas reflexiones? Pues son el reconocimiento de la crisis disciplinar, la necesidad de rescatar lo mejor de las tendencias historiográficas precedentes, la necesidad de articular las humanidades y las ciencias sociales bajo una nueva hermenéutica, la integración de pasado, presente y futuro en la producción historiográfica, y el impacto de los cambios históricos y de los nuevos sujetos en las mutaciones historiográficas. Y la invitación que se hacía, sabiendo que desde siempre han estado ahí los historiadores mexicanos jugando un rol muy importante en este encuentro de dos mundos, de dos continentes. Ahí se decía que los firmantes del Manifiesto de Historia y Debate, que se dio a conocer al mundo el 11 de septiembre del 2001, esos firmantes o no de ese manifiesto, que incluye sus 18 cláusulas, en sus 18 tesis, son apartados sobre la teoría, la metodología de la historia, la epistemología de la misma, y sobre todo su relación con la propia sociedad y cómo impacta en ella. Firmantes o no del manifiesto, pero todos preocupados por elevar la calidad de la producción historiográfica y por dejar un mundo habitable ambiental, política, social y culturalmente, los historiadores mexicanos abrazan y enriquecen desde este lado del Atlántico y del Pacífico la creación y construcción del nuevo paradigma. Esta tarea la vienen haciendo junto al resto de los integrantes de Historia Debate desde 1993, en forma creciente y cada vez más comprometida con la disciplina histórica y con las comunidades locales. Al accionar desde la localidad, estos académicos no pierden de vista la globalidad
e intentan llevar a la práctica académica y en la vida cotidiana, gustosos la expresión Think Globally, Act Locally, que eso fue como cerramos allá en Santiago de Compostela en julio del 2004 nuestra participación, y damos inmediatamente paso a que hagan sus comentarios sobre la historia debate los participantes de esta mesa. Les recuerdo que el manifiesto salió publicado aquí en la revista Clio de nuestra universidad, que es la número 27. Aquí está contenido ese manifiesto, y en otra revista que a todos los que se están registrados se les entregó una que contiene las ponencias presentadas en la primera jornada historiográfica de Historia a Debate en la Ciudad de México, desarrollada en septiembre del año de 2003. Así es que tienen esos dos documentos. Y para aquellos interesados, una vez que escuchen, no firmen antes, no hagan nada antes, ya que escuchen los planteamientos que aquí se hagan de parte de los que de alguna manera conocen y conocemos más este proyecto de Historia Debate, pues pueden registrar sus nombres, la institución a la que pertenecen, el correo electrónico, y si quieren formar parte y recibir información de la lista de Historia Debate y de Historia Inmediata. La vamos a pasar, por favor, para que circule aquí entre ustedes los interesados y que puedan recibir toda la información de Historia Debate. Esta mesa no tuvimos oportunidad de señalar quién empezaba. Sí sabemos quiénes van a terminar, pero no quiénes empiezan. Así es que en el orden en que aparecen acá por la izquierda, pues le vamos a pedir al doctor Samuel Octavio Ojeda Gastelum que haga su primer comentario, muy breve, muy sintético. Buenas tardes. Pensé que era el penúltimo, pero bueno. No hay problema por ello. No, yo quisiera ser solamente muy, a lo mejor dejar algunos de los minutos que me ha asignado el moderador de la mesa y ser muy breve. Yo creo que en este evento quien debería centrar temática en torno a la cual debería girar debería ser el coordinador de este proyecto historiográfico, ¿no? Y responsable del mismo, ¿no? Finalmente, casi mi presencia iría acá nada más para saludar que esté acá con nosotros, agradecer su desplazamiento hasta estas lejanas tierras, ¿no? Y bueno, creo que no es la única vez. Hace muchos años otros españoles pisaron estas. Yo creo que la presencia de Carlos Barros acá viene con empresas más nobles que las de aquellos tiempos, ¿sí? Y por eso entonces mi beneplácito porque está acá, ¿sí? Mucho más nobles que las de aquellos tiempos, de aquellos siglos atrás. Es la idea de entonces de tejer un nuevo mundo, ¿sí? Pero un nuevo mundo en donde todos estemos incluidos y seamos posibles, ¿no? Y eso es lo que ha marcado la tónica, me parece, de Historia de Debate desde que la conozco. Más mi intervención, digo que va a ser sumamente breve, tiene que ver con relatar mi primera impresión cuando conocí Historia de Debate. Casi es mi experiencia personal en el contacto con esta propuesta. En eso voy a centrarme, creo que sobre lo que es, le compete más a él hablar de ello, ¿no? Corría la primera mitad, estaba cerrándose la primera mitad de los años 90 del siglo pasado. Me encontraba yo en un autoexilio académico, voluntario, ¿no? ¿Sí? Autoexilio. En una ciudad mucho más pequeña que esta, con un clima muy parecido, ¿no? En el occidente de México. Una ciudad mucho más pequeña, casi pueblerina, ¿sí? Con mucha tela. Se dudaba mucho que pudiera inclusive alcanzar la categoría de ciudad, la ciudad de Colima. Hasta esta minúscula ciudad, por allá a mediados de los 90, cuando estaba estudiando el posgrado en Historia,
justo cuando estaba dentro de mis cursos académicos leyendo un texto titulado Historia en migajas, de un historiador francés muy conocido, llegó a mis manos, a mis manos y a los de mis compañeros de aula, varios tomos de unos textos impresos resultantes de la primera reunión de historia de debate realizada en 1993. Algunos de nuestros maestros habían estado, no lo supe, participando o de manera indirecta le llegaron estas publicaciones. Recuerdo perfectamente, algunos fotocopiamos lo que nos interesaba, los más osados lo hicimos todos los textos, porque era la única forma de tener acceso a ellos. Lo hicimos a lo mejor por curiosidad académica, más que por compromiso con el maestro que nos pasaba los textos. Y me pareció entonces leer los textos, y recuerdo precisamente uno de los textos de quien está acá con nosotros, de Carlos Barros. Me resultaba contrastante con algunos de los, cuando menos de las lecturas o de las apreciaciones, a lo mejor equivocadas, que hemos tenido algunos de Historia en migajas, del panorama historiográfico que se nos presentaba en el texto de una disciplina. Esta historia atomizada, convertida en pequeñas islas, el saber histórico, ¿no? Esta historia, el texto para muchos, les digo, nos presentaba un panorama sombrío, emblemático, problemático de la historia. Después de este texto, y Historia de Debate nos planteaba que había, además de ese, que es probable que existiera, otros panoramas. Algunos de los cuestionamientos que venían implícitos y explícitos en algunos de los artículos del texto ponían de manifiesto que a lo mejor otros horizontes eran posibles, me parece. Los cuestionamientos al empirismo, a esta crisis de la historia, a este rechazo tácito y por otros declarado a la teoría, a la desvinculación del compromiso del historiador, eran puestos desde esos momentos como centro de atención por estas revistas, les decía, por estas publicaciones que llegaron a mis manos. Desde el mismo artículo de Barros, en ese texto, que es el que abre, ¿no?, si no me equivoco, Historia de Debate parecía que más que mirar la isla y más que mirar el suelo, nos incitaba, nos convocaba a seguir mirando el cielo, a pugnar porque la historia se nutriera, de frente a estos momentos de incertidumbre, de coyuntura, se nutriera de lo mejor de sus tradiciones y pusiera su vista en un porvenir que era posible. Lo que quiero decir es que en tiempos de desilusión por la historia, cuando menos de incertidumbre de esta disciplina, Historia de Debate aparecía, por lo menos a nuestros ojos, como una trinchera, una brigada a lo mejor, un núcleo, no sé si valga la expresión, una guerrilla académica, ¿sí?, que a lo mejor hoy para estos tiempos o después se convirtió en columna, ¿no?, que estaba dentro de esta selva del pasado, actuando, y que propugnaba, su propuesta era renovar esperanzas. Es, como dijera uno de nuestros músicos muy conocidos mexicanos, me parecía a mí como que era un farolito que iluminaba, ¿sí?, aquellas calles desiertas, ¿no? Un poco eso parecía.
A lo mejor no el único, pero era un farol. Y propugnaba entonces esta historia reflexiva, informada y preocupada por la teoría, comprometida con el historiador, que fuese más allá inclusive de los convencionalismos, de los cuales mucho la disciplina en ese momento estaba siendo presa. Había una... A partir de ahí entonces se va a renovar, se va a desarrollar una crítica no solo al problema del abandono, a tradiciones, a la reflexión epistemológica, teórica sobre el quehacer de la historia. También había una crítica a su pedagogía, a su rol social en las sociedades del presente, y propugnaba algo que ya en lo que no eran nuevos ni innovadores, pero que para muchos a lo mejor había quedado un poco en el olvido. Aquello que Lucien nos planteaba, seguir dando combates por la historia. Y estaba eso, a mí me parecía que la opción esa nos planteaba eso, nos incitaba al combate por el saber, por la disciplina. Creo que la revista, poco a partir de ahí, y el quehacer académico que subyace más allá, que va más allá, efectivamente, de eso, se ha desarrollado, y a partir, quiero aclarar una cosa, yo he sido siempre un lector pasivo de ella, a pesar de que fui el firmante número 163, creo, del manifiesto, si no me equivoco. Es decir, fui de la primera mitad, podemos decir, de los 569 que tiene actualmente, me parece. Pero lo que me distinguía más allá, yo no voy a hablar de la temática que se aborda, es el apasionamiento de los debates que al interior se desarrollaban. Y esto me planteaba a sí mismo entonces el problema de la vitalidad que se encierra en el quehacer del historiador. Me parece que de estos 4 eventos que se han organizado, y con esto voy a cerrar, no voy a decir más, la revista y la discusión electrónica que tiene por la publicación electrónica y el movimiento que hay detrás ha venido desarrollándose y no ha sido el mismo de 1963. Ha habido cambios, no solo en los convocantes, en los eventos, en los giros temáticos, pero me parece que un elemento fundamental es que ha habido congruencia en estas preocupaciones consustanciales del quehacer de la historia. Me parece que en eso sí, a manera un poco de tener algo que decir hoy, volví a revisar lo que se escribió en el 93 y revisé hoy lo actual y los encontré con una profunda actualidad. Creo que entonces su propuesta, insisto, seguramente los métodos cambian, mejoran, las fuentes se amplían, maduran nuevas interpretaciones, nuevas prioridades en el quehacer de la investigación y la enseñanza, pero siempre esto va nutrido, y esto se ha reflejado en el desarrollo de la propuesta que encabeza Carlos Barros, pero siempre con un elemento fundamental: la idea, llamarnos a sumarnos a las filas, voy a terminar así, de vuelta, ¿sí?, a la insurrección por la pereza, ¿sí?, y el conformismo en términos del desarrollo y el quehacer de nuestra disciplina. En ese sentido creo que qué bueno que haya rebeldes con causa. Muchas gracias, doctor Barros, por estar acá con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Es para mí un honor que se me haya invitado a participar en esta mesa. Quiero señalar que ya es la tercera ocasión que tengo la posibilidad de participar en alguna mesa de discusión acerca de historia-debate. En la primera ocasión fue en el propio auditorio de la Facultad de Historia en el año 2003, en donde, por cierto, participó también el doctor Rigoberto Rodríguez y la doctora María del Carmen Azalia López González, aquí presentes, y ese mismo año tuve la posibilidad de participar como ponente en un encuentro nacional de estudiantes de historia organizado en la UNAM. En ambas ocasiones elaboré un breve texto para articular mis ideas
textos que ya me he comprometido a remitir a la brevedad al doctor Carlos Barros, y en esta ocasión quisiera centrarme en dos aspectos fundamentales de la corriente historiográfica de Historia Debate, y tomando en cuenta los tiempos estrechos en los que tenemos para participar por el número de ponentes y porque también queremos escucharlos a ustedes y que se dé esta crítica y esta retroalimentación tan cara al saber histórico y al saber historiográfico, quisiera ceñir mi participación a dos aspectos. Por una parte, la idea que subyace en Historia Debate en torno al compromiso social del historiador